Triángulo de Koch, exactamente, estoy pregunta de examen igual. Esta, sí, mira. ¿Qué cosa? Esto, ¿ya? ¿Cuál es el contenido del triángulo de Koch? ¿Qué es lo que acabamos de ver? La fosa oval. Nódulo atrioventricular, de memoria de eso. ¿Cuál es el contenido del triángulo de Koch? Nódulo atrioventricular. ¿Cómo está limitado el triángulo de Koch? Hay una mnemotecnia que, si se la aprende, no se va a olvidar nunca, que te adoro, te beso, te cupo. Apréndanselo así. ¿Por qué te adoro? Tendón de toda. Ese es un límite. Tendón de toda. Te beso, válvula de te beso. ¿Dónde está ubicada la válvula de Tevesio? La válvula de Tevesio está ubicada en la desembocadura del seno coronario. Les enseñé al corazón que había una vena que se dilataba, ¿no? Que es la vena cardíaca magna. Esa vena cardíaca magna recoge el corazón que irriga el corazón y como toda la sangre venosa del cuerpo, ¿dónde vuelve? Al atrio derecho. Ese seno coronario desemboca aquí en el atrio derecho, precisamente en la pared inferior junto con la cava inferior. Ahora, ese seno coronario tiene una válvula, que es la válvula de Tevesio. Entonces, límite del triángulo de Koch: te adoro, tendón de Todaro, te beso, válvula de Tevesio, te escupo, es válvula. ¿Qué válvula sería? Tricúspide. Igual van a encontrar este límite como si fuera orificio atrioventricular derecho. Pero fíjense que es lo mismo, ¿no? Porque en el orificio atrioventricular derecho, ¿qué está? La válvula tricúspide, ¿no? ¿Sí, no? Lo mismo entonces. Entonces, estos tres son los límites de ¿qué? Triángulo de Koch. ¿Y qué encontramos en el triángulo de Koch? Nódulo atrioventricular. Ya vamos a ver qué es el nódulo atrioventricular, ¿ya? ¿Dónde está ubicado el nódulo atrioventricular? Pared medial del atrio derecho, ¿ya? Entonces ya vimos cara inferior, cara superior, posterior, lateral, medial y la cara anterior. ¿Qué hay en la cara anterior del atrio derecho? El orificio. ¿Qué orificio? Atrioventricular derecho. Eso, ¿ya? ¿Está claro atrio derecho? Eso es lo que deben saber. Eso es atrio derecho. Ahora vamos con ventrículo derecho. Aquí detalles muy importantes, anatómicos, ¿ya? Primeramente, el ventrículo derecho, este de aquí, se va a diferenciar del ventrículo izquierdo porque la cavidad es más grande. ¿Cuáles son las diferencias de ambos ventrículos? El ventrículo derecho, fíjense que tiene una cavidad mucho más grande. En cambio, el ventrículo izquierdo tiene una cavidad más pequeña. ¿Por qué eso? Porque ahí se encuentra el campo pleuricario. Exactamente. Porque el ventrículo izquierdo tiene una mayor cantidad de músculo. El miocardio es más grueso. Fíjense, todo este miocardio es más grueso en el ventrículo izquierdo. Y al ser mayor la cantidad de músculo, la cavidad es más pequeña, ¿no? En cambio, en el ventrículo derecho el músculo es más delgado, no es tan grueso, entonces la cavidad es más grande. ¿Cuál cavidad es más grande entonces? El ventrículo derecho. ¿Y cuál tiene mayor cantidad de músculo? El ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Qué piensan? ¿Por qué? Para expulsar la sangre. Exactamente, este ventrículo izquierdo expulsa sangre a todo el cuerpo, ¿no? Entonces necesita mayor fuerza de eyección. Y para tener una mayor fuerza de eyección tiene que contraerse más. Y para contraerse más necesita más músculo, ¿no? En cambio, el ventrículo derecho solo expulsa sangre ¿a dónde? La arteria pulmonar. A los pulmones. A los pulmones entonces necesita menor cantidad de fuerza. Esa es la razón. Ahora, este ventrículo derecho presenta una cavidad que está dividida en dos. Una cámara de entrada, una cámara de salida. La cámara de entrada es a través de la cual llega la sangre del atrio derecho al ventrículo. Y esa sangre va a la cámara de salida, que es llamada infundíbulo o cono pulmonar. ¿Ya? ¿Qué arteria nace del ventrículo derecho? Arteria pulmonar. Del ventrículo derecho. ¿Arteria? Pulmonar, ¿no? No sé, me olvidar de eso. ¿Qué arteria nace del ventrículo derecho? La arteria pulmonar.
Entonces, ¿cómo es el proceso? Llega la sangre del atrio derecho a la cámara de entrada, de ahí se va al infundíbulo y en el infundíbulo nace la arteria pulmonar a través de la válvula pulmonar. ¿Cuál es la válvula pulmonar? Esta de aquí. ¿Cuántas valvas tiene la válvula pulmonar? 3. Piense de algo. Pulmonar empieza con P, ¿no? Entonces tiene 2 valvas que son posteriores y una anterior. Fíjense, válvula pulmonar tiene una valva anterior, una valva posterior izquierda y una valva posterior derecha. Esto igual es pregunta de examen, aunque no lo crean. Valvas de la válvula pulmonar, 2 posteriores, una anterior. Pulmonar empieza con P, ¿no es? Entonces P doble posterior. Valva anterior, posterior izquierda, posterior derecha. Y la válvula aórtica, ¿qué pasa? ¿Con qué letra empieza aórtica? Entonces tiene 2 valvas anteriores, anterior, esta sería izquierda, valva anterior derecha y una valva posterior. ¿Se entiende? Ambas tienen o 2 anteriores o 2 posteriores. La aórtica tiene 2 anteriores y una posterior y la pulmonar tiene 2 posteriores y una anterior. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Es pregunta de examen, se lo aseguro, es pregunta de examen, ¿ya? Entonces, acá en el ventrículo derecho lo que les mencionaba es que presenta una cámara de entrada y una cámara de salida. Ahora, ¿qué más hay en los ventrículos? Hay músculos internos. Tenemos músculos de 3 órdenes. Los de primer orden son llamados músculos papilares o pilares del corazón, también llamados. Estos músculos papilares o músculos o pilares del corazón nacen de la punta del vértice. ¿Y qué es lo importante acá que tienen que saber? De todos estos músculos papilares se origina una cuerda tendinosa. Y esa cuerda tendinosa va a insertarse ¿a dónde? A la valva de la válvula. ¿Ya? Tenemos músculos de 3 órdenes, les decía. Los de primer orden son los músculos papilares. Los de segundo orden son los músculos. Se le llaman pectíneos, ¿ya? ¿Dónde van los músculos pectíneos? De una pared a otra. Y de tercer orden, que son los músculos pegados en la pared del ventrículo. De nuevo voy a repetir esto es importante. En los ventrículos tenemos músculos, clavículas carnosas se les llama, son de 3 órdenes. Los de primer orden son los músculos papilares o pilares del corazón. Estos se originan del vértice de los ventrículos y se insertan en la valva de la válvula. ¿A través de qué? De cuerda tendinosa. Cada uno de estos músculos papilares origina cuerda tendinosa. La clavícula carnosa de segundo orden son las que van de una pared a otra del ventrículo. Se originan aquí en la pared inferior y van a la pared posterior. O de la pared anterior a la pared medial. ¿Se entiende? De una pared a otra. Y las de tercer orden, las clavículas carnosas de tercer orden, están pegadas en la pared del ventrículo. ¿Se entiende? Primer orden, van a la válvula. Segundo orden, de una pared a otra. Tercer orden, pegada. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Qué es lo importante? En el ventrículo derecho tenemos la válvula. ¿Qué válvula es? Del orificio atrioventricular derecho. Tricúspide. Tricúspide. ¿Cuántas valvas tiene? 3. Entonces en el ventrículo derecho, si tenemos 3 valvas, tenemos 3 músculos papilares. Tenemos 3 de estos. Músculo papilar anterior, papilar posterior y papilar medial. ¿Ya? Y esto origina la cuerda tendinosa, que también son de 3 órdenes. Eso lo van a leer ustedes, porque aquí no me lo van a entender muy bien. Pero estas cuerdas tendinosas también son de 3 órdenes. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? En el ventrículo derecho, algo que destaca mucho es una clavícula carnosa de segundo orden, una de estas de acá
es llamada, ¿alguien sabe? Trabécula Banda. septomarginal. Esta trabécula septomarginal es un músculo de segundo orden, ¿ya? Que se origina en el músculo papilar anterior. ¿Por qué es importante esta trabécula septomarginal? Porque aloja la rama derecha del haz de Kiss. Enseguida vamos a ver qué es el haz de Kiss, ¿ya? Pero acuérdense, ¿por qué es importante la trabécula septomarginal? Aloja la rama derecha del haz de Kiss, ¿ya? Memoricen eso. Esta trabécula septomarginal también se llama banda moderadora, músculo, banda moderadora, fascículo arqueado, músculo arqueado derecho, etc. Pero quédense con trabécula septomarginal o banda moderadora. ¿Por qué es importante? Porque aloja la rama derecha del haz de Kiss. Otro detalle importante que tenemos acá en el ventrículo derecho, un músculo de segundo orden también llamado músculo de Lancisi, o también llamado músculo del cono arterial de Luska. Esos dos detalles, estas dos estructuras, ¿dónde las encontramos? Ventrículo derecho, son importantes, ya chicos, apréndanse bien eso. Estoy seguro que el doctor se lo ha mencionado en clase. ¿Lo recuerdan? ¿Se lo... ¿No se lo mencionó? No lo mencionó. ¿No? Y hartas cosas que está mencionando nadie en el video. Ya se lo aprenden. Marginal y músculo del cono arterial de Luska o de Lancisi, ¿ya? ¿Dónde está ubicado eso? Ventrículo derecho. Ahora, algo que me olvidaba y que fue pregunta del final de mi año, ¿cuáles son las caras del ventrículo derecho? ¿Se la digo al doctor? Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Cómo se lo digo ahora? Anterior. Anterior, posterior y sectal. ¿Por qué hago hincapié aquí? En mi año, en la clase de corazón, nos dijo que el ventrículo derecho tenía tres caras: anterior, inferior y medial. Y eso está mal. ¿Cuáles son las caras del ventrículo derecho? Anterior, posterior y medial o sectal. ¿Ya? Fue pregunta de examen, igual presten atención a todos los detalles. ¿Ya? Cara del ventrículo derecho, anterior, posterior, sectal. ¿Listo? ¿Se entendió? Ya. Vamos con el atrio izquierdo. ¿Cuántas caras tenía el atrio derecho? 6. El atrio izquierdo igual tiene 6 caras. Este es más sencillo, pero en el atrio izquierdo lo único que resalta es su cara posterior. ¿Qué encontramos en la cara posterior? Vena pulmonar. La vena pulmonar, en la desembocadura, ¿no? En la pared lateral, ¿qué encontramos? La Aurícula. ¿qué? Aurícula. Así se lo... Ah, es el video de mi año. Está mal igual eso. Sí, está mal. ¿Ya? En la pared lateral o cara lateral encontramos la orejuela izquierda. En la pared lateral del atrio derecho, ¿qué encontrábamos? La orejuela derecha. Y en la pared lateral del atrio izquierdo, la orejuela izquierda. El orificio auricular, o ¿cómo era? ¿Cómo es? Atrial derecho, ¿no? Ese se encuentra en la pared medial. Corrijan eso, ¿ya? Eso está mal. En la pared medial está el orificio, está la comunicación interatrial, porque acabamos de ver quién divide los atrios, el tabique interatrial. Y ahí que encontramos un agujero, les digo. El agujero valdevocal. ¿Por qué hay un agujero ahí? A nivel embriológico eso, ¿ya? Cuando una persona está en desarrollo todavía, hay un agujero aquí que comunica ambos atrios y que permite que la sangre pase del atrio derecho al atrio izquierdo. Una vez el niño nace, ese agujero se cierra. Por eso es un vestigio, nos dice. Pero aquí existe un agujero valdevotal, circunscrito por un anillo de Vieussens. Y en el atrio izquierdo, en su pared medial, vemos la válvula de este agujero. ¿Cómo se llama esa válvula? Válvula de Perchapé, ¿ya? El agujero valdevotal tenía una válvula llamada válvula Perchapé. ¿Dónde está ubicada la válvula Perchapé? Pared medial del atrio izquierdo, ¿ya? Y luego las caras
superior e inferior son lisas, no tienen mayores detalles. Y la cara anterior, ¿qué encontramos? El orificio atrioventricular izquierdo con la válvula mitral o bicúspide. Eso es atrio izquierdo. ¿Tienen alguna duda? Bien. Ahora, dijimos que el ventrículo izquierdo tenía una cavidad más grande o más pequeña. Más pequeña debido a que tiene una mayor cantidad de músculos. Este ventrículo, al igual que el ventrículo derecho, presenta músculos papilares. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántas válvulas tiene la válvula mitral? 2. Entonces, ¿cuántos músculos papilares van a haber? 2. Hay 2 músculos papilares acá. 1, 2. Y también estos músculos papilares tienen cuerdas tendinosas, ¿no? Que van a insertarse ¿dónde? En las válvulas. En la valva de la válvula. Exacto. Y el ventrículo izquierdo nace ¿qué arteria? La aorta. La aorta. ¿Cuáles son las caras del ventrículo izquierdo? Cara izquierda y cara derecha, pared medial, pared lateral. Eso, ¿ya? ¿Cómo se lo digo? Derecha y izquierda. Izquierda alterna, derecho mediano. Eso. ¿Ya? Es simplemente eso. Luego, ¿qué más nos falta? Ya. ¿Se entendió hasta ahí lo que son las cavidades? ¿Sí? Ahora vamos a explicar el sistema de conducción, ¿ya? El corazón tiene una inervación extrínseca y una inervación intrínseca. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La externa se llama extrínseca porque nace fuera del corazón. El origen de esa inervación está fuera del corazón, por eso es extrínseca, externa. En cambio, la inervación intrínseca o interna es una inervación que nace en el propio corazón y termina en el propio corazón, por eso es intrínseca, interna, porque nace y termina en el corazón. Extrínseca nace fuera y termina en el corazón. ¿Entienden la diferencia, no? ¿Cuál es la inervación intrínseca? Está representada por el nódulo sinusal, los haces internodales, el nodo atrioventricular, el haz de His, rama derecha, rama izquierda y la piedra del Purkinje. Como ustedes saben, el corazón, ¿cuál es la función? Contracción, ¿no? Y esa contracción es automática. Es decir, el cerebro no estimula al corazón para que se contraiga. El corazón se contrae por sí solo. ¿Cómo es capaz de contraerse el corazón? ¿Por qué? Impulsos nerviosos que nacen en el mismo corazón. ¿Dónde nacen los impulsos nerviosos? En nódulo sinusal. ¿Cómo se llama el nódulo sinusal? ¿Cuál es su otro nombre? Marcapaso del corazón. ¿Cuál es el marcapaso del corazón? Nódulo sinusal, también llamado nódulo de Kate y Flack. Es su otro nombre, ¿ya? Sinusal, nódulo de Kate y Flack, o también llamado marcapaso, ¿ya? Van a ver en fisiología que este es un conjunto de fibra miocárdica especializada que es capaz de despolarizarse, es decir, de generar por sí mismo, sin estimulación externa, impulso eléctrico. Entonces, los impulsos eléctricos que nacen en este nódulo sinusal se dirigen a través de los haces internodales, que son 3, esos 3, anterior, medial y posterior, también llamado anterior de Batman, medial de Wenckebach, posterior de Torre. ¿Hacia dónde van esos haces internodales? Hacia el nódulo atrioventricular, ¿ya? ¿Con qué se comunica el nódulo sinusal? Con el nodo atrioventricular. Y el nodo atrioventricular nace el haz de His o el colón de Wolf, también llamado. Y este haz de His se divide en 2 ramas, rama derecha para el ventrículo derecho, rama izquierda para el ventrículo izquierdo. Y esa rama derecha e izquierda del haz de His se dividen y se bifurcan, se reparten por todo el miocardio a través de la fibra de Purkinje. ¿Qué son las fibras de Purkinje o red de Purkinje? Son las ramas terminales del sistema de conducción del corazón, que van a llevar el impulso eléctrico que se originó en el nódulo sinusal a todo el músculo de los ventrículos para que esto se contraiga. ¿Entienden? ¿Se entiende? Más o menos. Yo sé que confuso la primera,
Pero, que en resumen, ¿cómo es? El impulso eléctrico nace en el nódulo sinusal, se dirige hacia el nodo atrioventricular. Del atrio atrioventricular nace el haz de His. El haz de His se divide en dos ramas, derecha e izquierda. Esa rama derecha e izquierda se dividen a través de la rama de Purkinje por todo el músculo. ¿Se entiende? ¿Qué lleva o qué transporta este sistema de conducción? El impulso nervioso que va a hacer que todo el corazón se contraiga. Cada latido cardíaco está representado por este sistema de conducción. ¿Se entiende? Entonces, si el doctor le pregunta inervación intrínseca, tiene que explicar todo esto. Nace en el nódulo sinusal, se comunica a través del vaso internodular con el nodo atrioventricular. Del nodo atrioventricular nace el haz de His, que va a los ventrículos, se divide en dos ramas, derecha e izquierda, y esas dos ramas se dividen en la red o fibra de Purkinje que lleva el impulso nervioso a todo el miocardio. ¿Se entendió? Ya. Esa es la inervación intrínseca. Ahora vamos con la extrínseca. La extrínseca está representada por el plexo cardíaco. Este plexo cardíaco está formado por el parasimpático y el simpático. ¿Qué es lo que tienen que saber? Lo más importante. El parasimpático está representado por los nervios vagos y el simpático por los ganglios cervicales. Este igual les pregunta de examen. ¿Cuáles son los ganglios que forman el plexo cardíaco? Cervicales, superior, medio e inferior. No se van a confundir porque hay algunos que dicen que son los ganglios torácicos. No son ganglios torácicos, son ganglios cervicales, ¿ya? Entonces, el plexo cardíaco tiene una parte parasimpática representada por los vagos, ¿no? Y una simpática por los ganglios cervicales, superior, medio y inferior. Estos nervios vagos van a dar tres ramos: nervio cardíaco superior, medio e inferior. Los ganglios lo mismo, van a dar tres ramos cardíacos superiores, medio e inferiores. Y los ramos, tanto de los ganglios cervicales como de los vagos, se unen, se anastomosan entre sí y me forman el plexo cardíaco. ¿Se entiende? Tanto los ganglios cervicales como los vagos, los nervios vagos, dan su rama, que son los nervios cardíacos, superiores, medio e inferiores. Y todos esos nervios se unen en una sola red nerviosa y me forman el plexo cardíaco. ¿Qué dijimos que era un plexo? La unión de varios nervios, ¿no es? Y eso es lo que estamos viendo aquí. La unión de la rama de los ganglios cervicales con los ramos de los vagos se unen y me forman el plexo cardíaco. ¿Dónde va a estar ubicado el plexo cardíaco? Aquí en la aorta, aquí en el callado. Vienen todos los nervios, se anastomosan a nivel del callado aórtico y se divide después en dos plexos. Un plexo cardíaco anterior que viene por la cara anterior de la aorta y uno posterior que viene por detrás. ¿Cuál es la función del plexo cardíaco? Inervar al pericardio. ¿Ya? Inervan al pericardio. ¿Por qué no al miocardio? ¿Quién inerva al miocardio? El nódulo sinusal. ¿Ya? Nódulo sinusal. ¿Qué inerva el plexo cardíaco? Pericardio fibroso. ¿Ya? El fibroso. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿qué nos falta? La cadena simpática está representada por los ganglios cervicales. Eso. Por eso dice acá simpático, ganglios cervicales, parasimpático vago. La cadena simpática es una red de ganglios, ¿no? Hay ganglios cervicales, torácicos, lumbares, y todos son ganglios. Lo mismo, solo que es ganglios cervicales. ¿Qué nos falta? ¿Qué cosa? La conversación ya. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Si acaso hay... ¿Cuál es la función de la válvula, el chico de la válvula? Ya, está bien. Abrirse para permitir el paso de la sangre que va de los atrios a los ventrículos, está bien. Pero en realidad la función más importante de esta válvula, tanto la tricúspide como la mitral, es impedir el flujo retrógrado de la sangre.
La sangre, una vez que llega al ventrículo, imagínense, está toda la sangre aquí acumulada en el ventrículo, ¿no? Ese ventrículo se contrae con fuerza. ¿Y hacia dónde eyecta la sangre? Hacia la arteria pulmonar y aórtica, ¿no? Para eso, las válvulas tienen que estar cerradas, porque imagínense si estuvieran abiertas, ¿hacia dónde iría la sangre? Hacia los atrios nuevamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de la válvula? Impedir el flujo retrógrado, es decir, impedir el flujo ventricular a los atrios. ¿Se entiende? Sí. Y la misma función tienen estas cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas que se insertan en las válvulas tienen la función de tirar las válvulas hacia el ventrículo para que se cierren y no se abran. ¿Se entiende? Bien, creo que eso es todo. Ya, vamos con innervación, ¿ya? No. Derecha, izquierda. Ni modo. ¿Dónde nace la coronaria? Nacen de la aorta, la porción inicial. Hay unos senos llamados senos de Valsalva. Al doctor Eva le gusta otro nombre que es el nido de golondrina, se llama igual. De esos senos de Valsalva nacen las coronarias, que son dos: coronaria derecha, coronaria izquierda. La coronaria derecha, acuérdense, es más voluminosa que la coronaria izquierda, ¿ya? La coronaria derecha me va a irrigar más que todo lo que es la cara posterior del corazón, la cara posterior del ventrículo derecho, izquierdo, y la cara posterior de los atrios, ¿ya? ¿Cuál es más voluminosa? Coronaria derecha. Y la coronaria izquierda está más que todo para irrigar a la cara anterior del corazón. Acuérdense de eso: coronaria izquierda para la cara anterior, coronaria derecha para la cara posterior. Ahora, ¿cuáles son las ramas más importantes? Esta coronaria izquierda me va a dar la arteria interventricular anterior o posterior. Anterior, me da la arteria circunfleja. ¿Qué más? Me da las ramas ventriculares y me da ramas atriales. Esas son las ramas de la coronaria izquierda: interventricular anterior, circunfleja, ramos ventriculares, ramos atriales, ¿ya? Y la coronaria derecha, que me va a dar, ahí vasculares igual. Esta me da la interventricular posterior, me da ramos vasculares, me da ramos ventriculares. Entre las ramas más importantes de la coronaria derecha va a estar la marginal derecha, que me va a irrigar al atrio derecho. También otra rama que me da la coronaria derecha importante son las ramas del nódulo sinoatrial o atrioventricular y la rama del nódulo sinusal, ¿ya? Pero ¿qué es lo más importante que tienen que saber en resumen? Que la arteria coronaria izquierda me irriga la cara anterior o posterior, anterior del corazón, y la coronaria derecha la posterior. ¿Y cómo se da el retorno venoso? ¿Cuáles son las venas del corazón? ¿Cuáles son las venas del corazón? Son estas 5 principalmente. Vena cardíaca magna, también llamada vena cardíaca mayor, también llamada vena interventricular anterior, los 3 nombres para la misma vena. Esta vena cardíaca magna o interventricular anterior va por el surco interventricular anterior. Luego se introduce al surco coronario y termina en la cara posterior del corazón dilatándose. Esa dilatación, ¿cómo se llama? Seno coronario. ¿Qué es el seno coronario? La dilatación de la vena cardíaca magna. Se dilata, es decir, se distiende, se forma
una estructura venosa grande. Y en este seno coronario desemboca la vena cardíaca media o interventricular posterior, vena cardíaca menor, vena oblicua del atrio izquierdo, vena posterior ventricular izquierda. ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? Como cualquier órgano tiene un retorno venoso. Si un órgano está irrigado, también tiene que haber un sistema que recoja esa sangre, ¿no? Como vimos en todos lados, hemos visto vena y hemos visto arteria, ¿no? En este caso, el corazón va a estar irrigado por la coronaria, pero esa sangre está recogida por ¿quiénes? Por la vena cardíaca. ¿A través de quién? Principalmente del seno coronario. En el seno coronario desembocan la mayoría de las venas del corazón. ¿Cuáles principalmente? Cardíaca magna, cardíaca media, cardíaca menor, oblicua del atrio izquierdo, vena posterior ventricular izquierdo. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Todo? Ya. ¿Quieren que repasemos una vez más en el corazón? ¿O está bien? Lo voy a enviar el video. ¿Sí?